Nuestro primer ejercicio, o este tercer ejemplo más bien, recuerden que estamos trabajando ley de Boyle, ¿cierto? Relación presión-volumen. Entonces, como en todos los casos, lo que hacemos para la resolución de los ejercicios es determinar los datos que nos da el problema y qué es lo que debemos calcular, ¿cierto? Entonces, este ejercicio nos dice cierta cantidad de amoníaco ocupa un volumen de 2.500 mililitros. Entonces, nos está diciendo que el volumen 1 es igual a 2.500 mililitros, ¿cierto? Ese es el valor del volumen 1. Y dice que este se encuentra a una presión, es decir, la presión 1, de 589 torr. 589 torr. Y a una temperatura de 68 grados Celsius. Temperatura de 68 grados Celsius. Nos dice cuál será su volumen, es decir, que nos están preguntando por el volumen 2, cuál será su volumen a una presión de una atmósfera, es decir, la presión 2 es una atmósfera, si la temperatura permanece constante, ¿cierto? La temperatura permanece constante. Entonces, en este caso, ¿qué podemos notar de diferente con respecto a los otros ejemplos que estuvimos trabajando anteriormente? Bueno, nos dan el valor de la temperatura, aunque realmente como la temperatura es constante, no afecta que nos den el valor de la temperatura. Recordemos que las variables son presión y volumen. Entonces, cuando no nos dan el valor de temperatura, nos dicen que la temperatura es constante. En este caso nos dieron el valor, pero realmente pues no nos afecta porque es constante, es decir, ese valor no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué otra cosa notamos ahí de importante con respecto a los datos que nos acaban de dar? Bueno, fijémonos que la presión está en unidades diferentes. Fíjense que la presión 1, perdón, dice que es 589 torr, mientras que la presión 2 es una atmósfera. Cuando tenemos unidades diferentes, no podemos desarrollar el ejercicio eh, utilizando esos valores. Tenemos que cambiarlo a una sola unidad, ya sea que trabajemos en torr o en unidades de atmósferas, no importa, yo puedo escoger cualquiera de las dos, pero no puedo tener las dos, ¿cierto? Entonces, no puedo tener una presión en una unidad y la otra presión en otra unidad. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la que nos queda más fácil y es atmósferas, ¿cierto? Hay una equivalencia entre atmósferas y torr, que la tenemos allá en nuestros apuntes de los ejercicios que hicimos de presión. ¿A cuántos torr equivale una atmósfera? Revisen allá y me cuentan. ¿A cuántos torr equivale una atmósfera? Muy bien, Chenoa. 760 torr. Una atmósfera equivale a 760 torr. Entonces ya tengo el valor en torr y en esta unidad vamos a resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces que nos quede claro que deben estar en la misma unidad. Entonces el volumen 2 es igual a la presión 1
por el volumen 1 sobre la presión 2. Presión 1 por volumen 1 sobre la presión 2. Reemplazamos. Nuestra presión 1, entonces es 589 torr. El volumen 1 son 2.500 mililitros. La presión 2 son 760 torr. Fíjense que tenemos que utilizar la que acabamos de determinar en torr, porque de lo contrario no podemos cancelar, ¿cierto? Entonces tenemos estos torr de la parte del divisor con estos de acá se van a cancelar. Y ahora sí nos va a quedar el ejercicio en una unidad de volumen. Entonces hacemos el cálculo. 589 por 2.500, ¿cierto? Y ese resultado dividido en 760. Antes de dar el resultado y teniendo en cuenta la relación presión-volumen, ¿será que esperamos que el volumen aumente o que el volumen disminuya? ¿El volumen debería aumentar o debería disminuir? Muy bien, Juan, disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque la presión aumentó. Fíjense que la presión estaba en 589 y pasó a 760. Como la relación es inversa, si uno aumenta, el otro debe disminuir. Y el resultado es 1937-5 o raya 5,5 mililitros. 1937,5 mililitros. Ese es el valor del volumen. Entonces, como nos damos cuenta, efectivamente disminuyó de 2.500 a 1937,5. ¿Alguna inquietud sobre este ejercicio? Ok, entonces siempre recordemos que para el desarrollo de cualquier ejercicio debo utilizar la misma unidad para las variables que tenga. Si son de presión, debe tener la misma unidad de presión. Si son de volumen, debo tener la misma unidad de volumen, ¿sí? De la que tenga dos datos. Por favor, tomamos entonces el apunte de este ejercicio. Si tienen preguntas, las pueden hacer, chicos. Listo, entonces aquí tenemos los ejercicios relacionados con la ley de Boyle. Son 5 punticos. Tenemos media hora para realizarlos. Entonces creo que apenas nos da el tiempo. No es necesario que escriban el enunciado, ¿sí? Si no lo quieren escribir, no es necesario que lo escriban. Pero sí los datos, la fórmula, el reemplazo de los datos y el resultado. Bueno, entonces si tienen alguna inquietud, quedo pendiente para resolverla. Bueno, chicos, entonces por favor finalizamos los ejercicios y ya está habilitado el espacio en Classroom para que los puedan subir. Nuevamente, en el caso de los donde nos dan temperaturas, las temperaturas no se tienen en cuenta. ¿Listo? Solamente los valores de presión y volumen. La temperatura es solo una información y nos recuerda que es una constante, pero es solamente una información. Entonces no la tenemos en cuenta en la resolución del ejercicio. Bueno, chicos, entonces que tengan excelente resto de día. Tienen hasta las 3 para subirlo al Classroom. Ya algunos van en el último punto y nos vemos nuevamente mañana en clase de física. Que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe, que tengas buen día.
la presentación.